trabajo de energía es el que en física mecánica lo conocemos como el trabajo neto, es igual al cambio de energía cinética, ¿verdad? Pero en este caso ya no estamos usando las mismas unidades, o sea, no estamos usando las mismas letras ni la misma ecuación. O sea, la forma en la que lo solemos expresar es como T1 más el trabajo de las fuerzas de 1 a 2 es igual al trabajo 2, ¿verdad? Sí, entonces ese es el principio de trabajo y energía, que es básicamente lo mismo, solo que en vez de escribir el trabajo neto, lo escribimos como en general el trabajo de todas las fuerzas producidas de 1 a 2, que es lo mismo, y bueno, las energías cinéticas que ahora se representan con una letra T, ¿verdad? Sí. Bueno, lo siguiente sería establecer mi nivel de referencia, ¿no? Si en este caso en el gráfico ya me están ayudando con eso, no debería modificar, pero por regla general, o sea, creo que es también lo que les recomienda siempre el profesor, es que tomen el nivel de referencia, o sea, el segundo nivel de referencia siempre el punto más bajo al que llega, ¿verdad? Para que no tengan que hacer en este caso, al momento de hacer, no sé, bueno, en este caso, como no estoy trabajando, digamos, con energía potencial ni nada de eso, solo con el principio de trabajo y energía no importa mucho, pero de todas formas, o sea, considerar los niveles de referencia que tengo en este caso, ¿no? Tener ejercicio resuelve lo más cuando lo localiza. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, la energía cinética al inicio y al final, ¿no? En este caso, según los datos del problema, me dicen que parte desde el reposo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la energía cinética inicial? Cero, ¿verdad? Sí. Entonces, los datos que voy a tener que determinar serán el trabajo neto del punto uno al punto 2 y la energía cinética final, ¿verdad? En este caso, como se trata de únicamente un cuerpo rígido, esa energía cinética simplemente será un medio, perdón, se trata de una partícula, va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en ese punto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el trabajo neto? Bueno, tengo que primero identificar qué fuerzas están actuando sobre mi partícula, ¿no? Que en este caso es una caja. ¿Qué fuerzas estarían en este caso considerándose? Bueno, hago un diagrama de cuerpo libre, sencillo. En este caso sería el peso, ¿sí? La fuerza de fricción, que es contraria al sentido de movimiento, en este caso sería más o menos parecido a esto. Y la fuerza normal de la superficie. También, claro, o sea, estoy aquí considerando, el trabajo del punto uno al punto 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en algún punto, esa fuerza va a ejercer un contacto con respecto, o sea, al momento de o sea, al momento de estar en contacto con el resorte, va a producirse la fuerza de elasticidad, ¿no? Que es justamente la que va a hacer que el resorte intente regresar a su posición natural, pero también va a estar, bueno, por acción-reacción en el bloque, ¿no? Entonces la fuerza de elasticidad estaría representada aquí, ¿cierto? Y bueno, además de eso, no tendríamos ninguna fuerza adicional. Yo recomendaría analizar esto con un sistema de referencia de tal forma que se encuentre inclinado y paralelo con respecto a la fuerza de la elasticidad y la fuerza de fricción, ¿verdad? O sea, paralelo a la superficie que estamos considerando. Entonces, aquí tendríamos el eje X y el eje Y, ¿no? Y bien, yo una vez teniendo eso, tendría que calcular cuál es el trabajo neto, ¿verdad? Cierto. Bueno, si yo estoy considerando el trabajo neto, tendría que, digamos, bueno, ¿qué fuerzas están ejerciendo un trabajo en este caso? Me doy cuenta que la fuerza N, la fuerza normal de contacto con la superficie, no ejerce un trabajo porque no está en la dirección en la cual está ocurriendo el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, digamos, no, al momento de hacer la sumatoria de los trabajos que se producen desde el punto uno al punto 2, solo tendríamos el trabajo producido por la fuerza de elasticidad, el trabajo producido por la fuerza de fricción y el trabajo producido de uno a 2 por la componente del peso, que en este caso sería la horizontal, ¿verdad? Cierto. El valor de n, o sea, no consideraríamos el trabajo producido con n porque sería cero, ¿no? Porque no está en esa dirección. ¿Ok? Entonces, bueno, para determinar el trabajo,
de una fuerza, simplemente tenemos que multiplicar su magnitud por, o sea, su magnitud, digamos, paralela a la superficie por el desplazamiento que están abarcando, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí, tendríamos, bueno, la fuerza de fricción, necesito saber cuál es la magnitud de la fuerza de fricción, ¿cierto? Entonces, hago una sumatoria de fuerzas en Y para determinar primero cuál es la normal, ¿verdad? Entonces, en este caso, positivo hacia arriba sería pero se proyectaría con respecto a la vertical, ¿verdad? Si en algún momento se deja de ver la pantalla, me avisan, por favor, porque creo que se desconecta algunas veces y últimamente he tenido ese problema dando clases. Bueno, entonces W sería W coseno de 45 más la componente normal que está yendo hacia arriba igual a cero. Bueno, de aquí sacaría la componente normal, que me va a dar el valor del peso multiplicado por ese valor de la función trigonométrica, coseno de 45. ¿Sí? Lo voy a dejar simplemente expresado, o sea, ni siquiera lo voy a reemplazar. Y vamos a calcular directamente cuánto sería eso. Este trabajo, eh, bueno, estaríamos considerándolo, o sea, en este caso, ¿qué me dice? Determinar incluye un desarrollo, determina la velocidad de la caja cuando el resorte ha sufrido una compresión de 0,5, ¿verdad? Ok, entonces, en este caso, bueno, tendríamos que verificar la dirección de la fuerza de contacto, ¿no? Si nosotros estamos considerando que de 1 a 2 o sea, estamos contabilizando, digamos, el trabajo que va desde esta dirección, en este sentido, de 1 a 2, entonces tendríamos que considerar justamente ese desplazamiento, ¿no? Y si el desplazamiento es contrario a la dirección de la fuerza, ese trabajo sería negativo, ¿verdad? Entonces tendríamos el valor de la función es la fuerza de fricción multiplicado por el desplazamiento, ¿no? Que en este caso eh, no lo conocemos. Ah, bueno, sí, sí, sabemos cuál es. Es 10 más el valor de X, ¿verdad? Entonces, este desplazamiento simplemente sería menos. Bueno, la fuerza de fricción ya podemos ir reemplazando el valor de la normal, que era W coseno de 45, por el valor del coeficiente de fricción, ¿verdad? Que me están dando, me parece que era de 0,25, ¿verdad? Y ahora el desplazamiento total sería 10 más la compresión, que es de 0,5. Y bueno, de aquí me va a dar un valor. Ese valor es aproximadamente 1819,02 newtons por metros. Ok, ahora, bueno, sería el mismo procedimiento para calcular el trabajo producido por todas las fuerzas que están actuando, en este caso, ¿no? Otra vez, la fuerza de elasticidad produce un trabajo negativo. En este caso, bueno, la fuerza de elasticidad es un poco más fácil de determinarla porque simplemente es un medio de la constante de elasticidad del resorte y la diferencia, ¿no? Que hay con respecto a la deformación, que en este caso, bueno, ya me la están dando, que es de 0,5 al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, reemplazando esto me da aproximadamente 250 newtons por metros. Y bueno, el trabajo producido por la fuerza, el peso, es aún más fácil de calcular. En este caso sería positivo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, este trabajo, ¿cuánto sería? Bueno, podemos sacar la componente del peso, W seno de 45 y multiplicarlo por cuánto. Sería otra vez el mismo desplazamiento, ¿no? 10 más 0,5. Y bueno, claro, aquí tendríamos que considerar tanto la masa del bloque que me están dando, en este caso de aquí. Bueno, no me especifican cuál es la masa del bloque, o sí. No me lo dan como dato, creo. Una caja de eso. Bueno, por si acaso la masa falta en el gráfico. No sé si esa parte está recortada, mal recortada o algo, pero es igual a 100 kilos. ¿Ok? Entonces, considerando ese valor de masa, bueno, teníamos que multiplicarlo por la gravedad y aquí me quedaría un valor aproximado de 7276,3 newtons por metro, ¿verdad? Entonces, una vez tenido todo esto realizado, ya simplemente sería sumar los valores, ¿verdad? Si me están pidiendo el trabajo neto, es la suma de todos los trabajos que se producen en este desplazamiento, ¿no? En este movimiento. Entonces sería el trabajo producido por la fuerza de elasticidad, más el trabajo producido por la fuerza de fricción, más el trabajo producido por
el peso. Entonces eso va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, ¿verdad? Aquí que me piden. Ah, bueno, creo que no me dan el dato de la masa. No, no se puede simplificar con todo porque esta ecuación no incluye el dato de la masa. Así que iba a decir como que, ah, bueno, no importa el valor de la masa, pero sí, sí, se lo ocupó, sí o sí. Mm, creo que tengo los audífonos conectados. No sé si alguien hizo una pregunta. O sea, están Yo, diciendo que. yo Ok, Luis, dime. tú dijiste que cuando habían casos donde el resorte estaba comprimido, ¿eso iría también en el trabajo neto o no se lo consideraría para el trabajo neto? ¿Mande? O sea, tú dijiste que podrían haber casos donde el resorte ya estuviera comprimido por el peso de otro Claro. elemento. Ajá. ¿Eso no iría como trabajo neto o también se lo tomaría como trabajo neto? O sea, 1 a 2. Ok. O sea, consideras el trabajo neto del 1 a 2 del sistema. O sea, ahí sería como que trabajo 1 y 2 del sistema. Y bueno, o sea, en ese caso también sería parte del trabajo neto, ¿no? Sí. O sea, tendrías que considerar, digamos, el desplazamiento multiplicado por el valor de la fuerza, que en este caso sería el peso de la cosita esa. O sea, o si no, porque no recuerdo bien, pero puede ser que no sea un problema de me limiten a hacer el ejercicio con el método del principio de trabajo y energía, sino que, qué sé yo, puede ser un tema de conservación. Entonces, bueno, ahí también no sería, digamos, el trabajo, sino la energía potencial, ¿no? Que tendría que considerar el inicio del problema. Sí, Ah, listo. o sea, Vale, el vale. asunto es como que estar atento a los datos que me están dando en el enunciado, ¿no? Si veo que me están ahí tirando la cara que tengo un resorte que ya está comprimido, entonces sí o sí lo tengo que considerar. Y ahí me voy a dar cuenta en qué término tendría que tomarlo, ¿no? Ujú. Pero bueno, claro, o sea, no sé, en este caso de aquí, no podría ser un ejemplo como que, ah, bueno, voy a ponerle un resorte que ya está comprimido. Pero, o sea, sí, sí lo tienen que considerar. O sea, y si les llegan a poner algo parecido a eso. Sí, ¿alguna pregunta sobre el ejercicio o en general? O sea, bueno, lo siguiente después de esto simplemente sería reemplazar y me quedan los valores, ¿no? O sea, yo una vez haciendo la sumatoria de los trabajos, eh, sería aproximadamente... Bueno, o sea, vamos a ubicar directamente la ecuación. No tengo la calculadora a la mano, entonces tengo que basarme en la solución, ¿no? Entonces, menos 250 menos 1819,02 más 7276,13 y esto dividido para 0,5 sobre 100, ¿verdad? Que es el valor de lo que está multiplicando por el B2, ¿cierto? Ya una vez sacando la raíz y todo, ¿sí? Entonces, esto da aproximadamente 10,2 metros por segundo, ¿sí? Y es eso, o sea, el procedimiento para cualquier ejercicio de principio de trabajo y energía es contabilizar, digamos, los trabajos que me están ofreciendo. Creo que, por ejemplo, no sé, pueden haber hasta 3 formas de resolver esto, 4 si consideras. No, o sea, bueno, puede ser por principio de trabajo y energía y la segunda es usando fuerzas no conservativas, ¿verdad? Fuerzas conservativas. En ese caso, o sea, sería más simple, no sé, la energía mecánica 2, la energía mecánica 1 es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿verdad? La energía mecánica final menos la energía mecánica inicial es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, que en el caso de que el trabajo producido por las fuerzas no conservativas sea nulo, ahí es cuando se tiene el caso de la conservación de la energía mecánica, no que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, ¿sí? Pero bueno, en este caso no me están pidiendo nada de esto, así que lo dejaría ahí y esa sería la resolución de este tema, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces pasemos al siguiente tema, que puede que lo vean fácil, pero en realidad fue un ejercicio que tomaron en el examen y no sé, igual quisiera repasarlo, de todas formas. Matar dos pájaros de un tiro, porque se supone que la ayudantía de la próxima semana también es de más o menos lo mismo, o sea, resolución de ejercicios de exámenes pasados.
Sí, entonces, bueno, ¿qué me dicen en este ejercicio? El bloque de 10 libras se presiona contra un resorte, K es igual a 100 libras sobre pies, ¿verdad? De modo que se comprimen dos pies en la posición en la que se muestra en la figura. Ah, bueno, en este caso, mira, ya se está, hay un caso de un resorte comprimido, que no tiene mucho, o sea, no tiene, no es complicado analizar. Ya vamos a ver. Bueno, ¿qué me dicen? Si el plano inclinado es liso y se ignora el tamaño del bloque y los efectos aerodinámicos, me piden determinar primero la velocidad del bloque en el punto B, donde deja el plano inclinado, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno, vamos a tomar ahora en cuenta, eh, empecemos con establecer nuestros niveles de referencia. Como les decía, mi recomendación, en este caso, tomen siempre como primer nivel de referencia, o si en este caso el segundo nivel de referencia es el que está bajando, siempre tomen el nivel más bajo, ¿ok? Entonces, en ese caso no tendrían que preocuparse por energías potenciales negativas, por ejemplo, porque eso depende siempre de ustedes, ¿no? El nivel de referencia es algo que ustedes toman y dependiendo de eso puede hacerse más fácil o debería de todas formas quedar la misma respuesta, ¿no? Entonces vamos a tomar este como el nivel uno, este como el punto 2 y bueno, este es mi nivel de referencia h igual cero, ¿no? Sí. En este caso, bueno, ¿qué se me ocurre hacer a mí? ¿Qué podrían tomar en cuenta? ¿Existe alguna fuerza no conservativa eh, pro- en el bloque A? ¿Está actuando alguna fuerza no conservativa sobre el bloque A? No, ¿Alguien sabe qué es una fuerza no conservativa? Son las fuerzas que producen una alteración en la energía mecánica del sistema o simplemente son las fuerzas que no son conservativas, ¿verdad? Y por lo general las fuerzas que se encapsulan en este caso son las fuerzas de contacto, o sea, otra superficie, con otro objeto, y las fuerzas de fricción, ¿verdad? Ok. Entonces, en este caso, si hay una forma de producir un trabajo como tal, entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. Por tanto, el principio de conservación de energía aplicable. Ahora, de energía aplicable, tendríamos el siguiente caso, ¿no? La energía potencial más la energía cinética es igual, en el punto uno es igual a la energía cinética más la energía potencial en el punto 2, ¿verdad? Entonces, bueno, ya, tengo que considerar lo que me están diciendo, ¿no? ¿Qué ocurre al inicio del programa? El resorte ya está comprimido, entonces, ¿energía potencial existe o no en este caso? Sí la hay, ¿verdad? Que sí podríamos considerar nula, en este caso sería la energía cinética porque me están diciendo que parte del reposo, ¿verdad? Entonces, bueno, sería un medio de la constante de elasticidad por la compresión del resorte en el instante uno, ¿verdad? Ahora vamos a analizar el caso del instante 2. Ok, ¿qué ocurre? Bueno, en este caso ha adquirido una altura, existe, según mi nivel de referencia, una energía potencial gravitatoria. Tendríamos en este caso la masa por la gravedad por la altura en ese punto, ¿verdad? Y finalmente, la energía potencial en ese caso, bueno, lo he hecho al revés, pero no importa, se entiende lo que estoy explicando, creo, o sea, lo digo con palabras que ya. Entonces, ahí está, ¿no? La energía potencial gravitatoria en el punto 2 y me faltaría considerar la energía cinética en el punto 2, ¿verdad? Porque en ese instante ya ha adquirido una velocidad y es justamente esa la que me están pidiendo determinar, ¿no? La velocidad del bloque en el punto B, donde es el plano inclinado, ¿cierto? ¿Fue complicado analizar la parte de la compresión inicial del resorte? No. O sea, eso es lo que les digo, ¿no? Es como que, o sea, simplemente tienen que tenerlo en cuenta, lean bien el enunciado, si les llegan a proponer algo parecido a eso. Hay una elongación, una compresión de un resorte, tengo que considerar las energías potenciales, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, tengo ahora ya mis términos planteados, lo único que me quedaría por resolver es despejar, ¿no? Y parece sencillo, pero hubo gente que se hizo bola, porque en este caso me están dando un valor de peso. ¿Cierto? Son 10 libras, ¿no? Entonces, si yo voy a considerar la masa, bueno, puedo dividir esta ecuación para el término de m, para hacer un poco más sencillo. Entonces, y multiplicarlo por 2 se me ocurre, ¿no? Entonces, me quedaría algo parecido a esto. Sí, ahí sería el reemplazo, ¿no? Entonces, simplemente sería la velocidad 2 igual a
X1 al cuadrado por la masa menos 2 veces la gravedad por h. La gravedad, recordemos, en el caso de las unidades en el sistema británico, en el sistema inglés, es 32.2 libras sobre pies, perdón, libras, pies sobre segundos al cuadrado, si no me equivoco. No recuerdo bien las unidades, pero es este valor, ¿no? Y en este caso, si la ecuación está bien planteada, o sea, no tendríamos problemas con el análisis dimensional, ¿no? De esta ecuación, con las dimensiones de esta ecuación. Lo que sí, bueno, el valor de la masa deberíamos considerarlo como 10 dividido para la gravedad, ¿no? Sí, porque este valor de libras está de más. Simplemente es 10 sobre segundos al cuadrado. Ya. Y ahí acabaría, ¿no? O sea, reemplazo los valores tal y como me los están dando y no tengo que preocupar por conversión de unidades. Cuidado con empezar a convertir las unidades de acá. Lo único que estoy considerando en este caso es que, bueno, me están pidiendo masa, tengo que dar una unidad de masa. Entonces, 10 dividido para la gravedad, ¿no? Y bueno, de aquí, de haber reemplazado, me queda así de pie. Bueno, me quedaría entonces una velocidad de 33.1 pies por segundo, ¿verdad? Que me piden el segundo literal, determina la distancia de medidas de la pared hasta el punto donde el bloque golpea el suelo. Eso es aún más sencillo, ¿verdad? O sea, estoy aquí en este caso, me están dando una velocidad inicial y simplemente tendría que hacer un análisis de cinemática de física del pre, ¿verdad? O sea, tengo que en este caso tomar en cuenta que desde este punto se está lanzando, es un tiro, un lanzamiento parabólico, ¿sí? Entonces, bueno, tendría que tomar en cuenta, en este caso, o sea, ¿cuál es el desplazamiento vertical que tendríamos si llega a golpear el suelo? Desplazamiento vertical es igual a -3, ¿verdad? Bueno, tomando el mismo, bueno, aquí sí está bien, tomando el mismo nivel de referencia, pero ahora lo que sí debería establecer son mi marco de referencia, los cuales estoy tomando en cuenta como positivos y negativos. Entonces, en este caso, bueno, si el desplazamiento vertical la tengo que descomponer y para bueno, me están pidiendo en este caso un desplazamiento horizontal, ¿no? Entonces, la ecuación que me va a dar la respuesta va a ser desplazamiento igual a la velocidad en x por el tiempo transcurrido, ¿verdad? ¿Y cómo hay ese tiempo transcurrido? Mediante el análisis de esta ecuación, ¿no? Desplazamiento vertical es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Otra vez, usando las unidades del sistema británico sin tener la necesidad de convertir algo. Y bueno, de aquí, de este caso, sacaría el valor del tiempo, ¿sí? Ya depende de cómo lo hagan. O sea, una vez determinado el valor de tiempo, tendrían que hallar luego, en este caso, bueno, la componente horizontal de la velocidad y multiplicar ese valor del tiempo y me daría en este caso el valor del desplazamiento horizontal. No sé si quieran hacerlo o lo dejamos ahí nomás, porque, bueno, es Sí, hazlo, cinemática, hazlo, ¿no? ¿Mande? hazlo completo. Lo hago. Ah, no escuché. Sí, Bueno, entonces, bien, el desplazamiento vertical, me dé con respecto al sería el mismo ángulo de inclinación que hay con respecto a la superficie, ¿verdad? O sea, al plano inclinado, perdón. Entonces, este ángulo, bueno, el seno de este ángulo, veo aquí un triángulo pitagórico, entonces el seno de este ángulo sería 3 sobre 5 y el coseno de este ángulo sería igual a 4 sobre 5. No tengo que hallar ningún ángulo, simplemente voy a usar los valores fraccionarios para poder determinar, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, sería el desplazamiento vertical es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? En este caso, bueno, sería -3 el desplazamiento vertical, la velocidad inicial sería 33.1 por, bueno, si es la velocidad vertical sería el seno, 3 sobre 5, ¿verdad? Multiplicado por t menos un medio de 32.2
por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Y bueno, esto de aquí no es más que una ecuación cuadrática, cuyas raíces tendría que determinarlas fácilmente con la ecuación general o simplemente puedo usar la calculadora. Creo que la mayoría de calculadoras tienen esta función para poder determinar las raíces en una ecuación cuadrática. Bueno, una raíz probablemente me quede negativa, obviamente no lo voy a tomar, tendría que considerar la raíz positiva, ¿verdad? Que en este caso sería de t igual a 1,37 segundos. Bien, ya con eso, simplemente hallo el desplazamiento horizontal, que es igual, después de toda la distancia que están solicitándome, que será la distancia que será medida a partir de la pared, porque el bloque está, o sea, justamente dejando el plano inclinado desde ese punto, ¿verdad? Entonces, simplemente sería 33,1 por 4 sobre 5 multiplicado por 1,37, ¿verdad? Y bueno, multiplicando todos estos valores me quedaría un valor de 36,4 pies. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, podemos pasar al siguiente tema, que voy a hacer necio y lo voy a resolver, porque de todas formas, no sé, no sé, para tenerlo listo, porque se aplican conceptos en este caso. Vamos a leer el problema. Me dicen, un bloque de 5 kilogramos es alcanzado por una bala de 50 gramos que se desplaza horizontalmente a una velocidad de 500 segundos. Después el primer. Correcto. Entonces, queda incrustada en el bloque. Después de 0,015 segundos, después del primer contacto, el movimiento posterior del bloque a lo largo de la superficie lisa se ve frenado por un resorte sin masa cuya rigidez es de 100 newtons por milímetro, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad del bloque inmediata después del impacto? ¿Qué se les ocurre en este caso aplicar? Es un tema de impacto, ciertamente, pero bueno, en cualquier choque consideraríamos que se cumple la conservación de momento lineal, ¿verdad? Que bueno, podríamos, no sé, tomar en cuenta que ese desplazamiento, ese instante en el que ocurre un impacto, es tan pequeño que, bueno, se puede considerar nulo. ¿Cuál es la ecuación del momento lineal? Para cualquier, bueno, en general de cualquier momento impulsivo, es la sumatoria de los momentos en el momento, bueno, en el instante inicial, sumado con el impulso. Esto es igual a la sumatoria de el momento lineal del sistema en el instante 2, ¿verdad? Y lo que les estoy diciendo es eso, ¿no? En un movimiento impulsivo podemos considerar este desplazamiento tan pequeño como para decir que el momento lineal inicial es igual al momento final del sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta para nuestro primer literal. Tendríamos entonces, en el instante uno únicamente se está moviendo la bala, ¿verdad? Y bueno, el sistema de referencia lo puedo establecer yo. Por conveniencia voy a tomarlo positivo a la izquierda. Sería entonces la masa uno por la velocidad uno. Ok, vamos a analizar un poco más fácil. Momento inicial del sistema es igual al momento final del sistema, ¿verdad? Entonces la masa por la velocidad uno es igual a... Luego, ¿qué ocurre? Es un movimiento le dicen a este tipo de movimiento inelástico, si no recuerdo mal. ¿Por qué? Porque los bloques o sea, quedan incrustados y en ese caso, como se mueven a la par, tienen la misma velocidad. Bueno, si tienen la misma velocidad, entonces el momento sería esto, ¿no? Masa en este caso la bala multiplicado por la velocidad final más la masa del bloque multiplicado por la velocidad final también, porque van a tener la misma velocidad, se mueven a la par. ¿Sí? Entonces, ya tendríamos con esta ecuación resuelto lo que me están solicitando, ¿no? ¿Cuál es la velocidad del bloque inmediatamente después del impacto? Bueno, no es más que reemplazar esta ecuación, masa 1 más masa 2 multiplicado por la velocidad inicial, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría como resultado esto aproximadamente? Bueno, reemplazo los valores y me quedaría que
hay 4.95 metros sobre segundos. ¿Cuál es el sistema de referencia? Me quedó positiva. Ah, bueno, si es positiva, entonces va hacia la izquierda, ¿verdad? Eso lo podemos simplemente ver en el gráfico, ¿no? Entonces, bueno, luego me piden cuál es la fuerza media que actúa sobre la bala durante el impacto. Pues es más fácil aún de poder determinar por qué. Bueno, en este caso, digamos, claro, el momento lineal lo podemos aproximar como un caso en el que, perdón, un caso de impacto lo podemos aproximar como un caso en el que se conserva la cantidad de movimiento lineal, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, o sea, como ese instante, sí, ya lo vamos a tener en cuenta y sabemos cuál es el tiempo en el que ocurre eso, podemos justamente calcular cuál es esa diferencia que hay con respecto a la fuerza media de forma individual, ¿no? O sea, la fuerza media puede calcularse tanto para la bala como para el bloque, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en este caso, me están pidiendo analizar únicamente la fuerza media que actúa sobre la bala, ¿ok? Entonces, aquí es diferente, ¿no? O sea, el impacto, digamos, aquí estamos considerando el sistema en general, ¿cierto? Y en el sistema en general estamos teniendo un movimiento, un choque, entonces se conserva la cantidad de movimiento lineal. Pero para la balita no es el caso, o sea, solo estamos considerando la diferencia, digamos, de las velocidades que hay con respecto a la bala. Entonces, sí tendríamos que aplicar la ecuación completa. Entonces, el momento lineal en el instante uno más la fuerza por desplazamiento. Recordemos que esto es el impulso promedio en este caso, y de ahí vamos a sacar la fuerza media, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia entre el impulso promedio y el impulso medio? Era más o menos una representación de esta forma, ¿no? Más o menos, porque no, no es un gráfico exacto. Pero la idea es que el impulso producido en un movimiento, valga la redundancia, impulsivo, ¿cierto? O en una colisión, es una ecuación con esta forma, ¿verdad? Pero yo puedo tener en cuenta una fuerza promedio, la cual me dé como resultado eh, un valor bastante aproximado, simplemente teniendo en cuenta que, digamos, la parte de aquí arriba se complementa a los valores que están faltando aquí, ¿verdad? Y claro, ¿cómo consigo eso? Simplemente considerando, digamos, el instante de tiempo en el que estamos teniendo en cuenta el problema, ¿no? Esa es la fuerza que me está mandando a calcular. Es esa fuerza con la cual podríamos, digamos, calcular, o sea, que sea equivalente ese impulso, ¿sí? Sin la necesidad de analizar esto de forma integral, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a considerar esto aquí, en esta ecuación. Sería entonces la masa uno por la velocidad uno más la fuerza promedio por el instante que me están dando, ¿no? En este caso, la fuerza, bueno, en este caso, solo reemplazar la fuerza y obtendría el valor que me están solicitando, ¿no? Que es aproximadamente de 1650 newtons. ¿Sí? Ok. Y bueno, finalmente, ¿cuál es la distancia máxima que se comprimirá el resorte? Aquí viene la parte de trabajo y energía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué trabajo y energía? Bueno, básicamente, en cualquier en- o sea, ¿qué va a ocurrir con con este movimiento? Claro, la bala penetra al bloque y va a desplazarse una distancia que no sé cuál es y es justamente la que me están viendo calcular, ¿cierto? Y esa distancia también va a corresponder al valor que se comprime el resorte, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, ¿qué más puedo decir? Eh, con respecto a este movimiento, todas las fuerzas que están actuando son fuerzas conservativas, ¿verdad? Tenemos la fuerza de resorte, la fuerza promedio de la bala, ¿cierto? O incluso podríamos, o sea, si estamos considerando todo el sistema, podríamos incluso obviarlo, esa fuerza promedio, porque al fin y al cabo se cancela es como una fuerza interna que hay entre los dos objetos, ¿verdad? Y bueno, la normal no produce trabajo. Entonces, sí, es un caso de conservación de energía mecánica. Tendríamos entonces que la energía cinética uno la energía potencial uno es igual a la energía cinética 2 a la energía potencial en 2
Y bueno, empezaría a cancelar los términos, que es lo que ocurre al inicio del movimiento. O sea, el inicio del movimiento, por si acaso, no es cuando la bala está apuntándose y va con 500 metros por segundo, sino el inicio del movimiento es cuando ya la bala ha impactado y ya tiene una velocidad el sistema, no una velocidad, una sola velocidad. Entonces, claro, hay energía cinética inicial, sería un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, ¿verdad? Ahora vamos con la energía potencial 1. En este caso, todavía no se ha comprimido el resorte, no estamos considerando una diferencia en altura. Entonces, ahora, en avanza una distancia X, si el bloque avanza una distancia X y llega hasta esa distancia es porque no se va a seguir moviendo. ¿Y qué indica que no se siga moviendo? Que la velocidad en ese punto es cero, ¿verdad? Entonces la energía cinética final es cero y tendríamos únicamente a considerar la energía potencial final. Entonces sería un medio de la constante de elasticidad por la distancia que se está comprimiendo, que al fin y al cabo es la distancia que está moviéndose el bloque, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, despejamos y me debería quedar un valor de x igual a 0.035 metros. ¿Sí? Ojo que tendrían que convertir este valor de la rigidez. ¿Por qué? Porque K es igual a 100 newtons sobre milímetros, pero estaríamos, bueno, tendríamos que considerar los metros, ¿no? Entonces, 1000 metros, 1000 milímetros, equivalente a un metro, ¿verdad? Y ahí obtendría mi resultado, ¿cierto? ¿Pregunta hasta aquí? Bueno, los demás ejercicios. Voy a buscar un ejercicio de trabajo y energía, o no sé si alguien tenga alguno a la mano, pero, o sea, básicamente hemos repasado los dos temas, ¿no? Que están incluidos en este capítulo, ¿no? El trabajo de energía. Bueno, también podríamos considerar potencia, pero eso sí casi no se evalúa, entonces no veo como que necesario revisarlo a fondo. Entonces voy a ver si encuentro uno. Bueno, mientras tanto, ¿qué tal les ha ido en sus reactivos? ¿Alguien que quiera comentar algo sobre eso? Tengo entendido que tuvieron problemas con respecto a saber bien qué temas les iban a evaluar o no. O sea, en el aula virtual decía un tema que era de cuerpos rígidos y el profe tomó de conservación de aumento, de conservación de momento lineal. Mm. Entonces, igual,